Contexto ambiental. Para ello está el doctor Francisco Valdés Pérez Gasca. Francisco, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días y buenos días a todo el auditorio. Fíjate que estaba pensando en una figura que ha sido poco apreciada, creo, fuera del mundo angloparlante. Una figura literaria, aunque escribió poco, y una figura del activismo, aunque escribió obras fundamentales sobre el activismo. Su ensayo sobre la desobediencia es una joya que inspiró a Gandhi, inspiró a Martin Luther King y ha inspirado a toda la gente que ha buscado cambiar el mundo por medio de la resistencia pacífica y de la desobediencia civil. Me refiero a Henry David Thoreau. Él vivía en Massachusetts, tenía una fábrica de lápices y un buen día él decidió que para su crecimiento personal debería retirarse a los bosques en las afueras de Concord, que era la ciudad donde él vivía. Y estuvo 2 años, él mismo construyó una pequeña cabaña con troncos ahí de la localidad, y ahí se retiró a escribir y escribió libros fundamentales para los estudiosos de la historia natural, para los activistas del medio ambiente y para todos los activistas que quieran cambiar el mundo por medios pacíficos. Él, por ejemplo, cuando se venía encima la guerra contra México, él habló, como mucha otra gente, y habló fuerte y dijo: esa guerra es ilegal y yo no voy a ser parte de una ilegalidad. Y entonces decidió dejar de pagar sus impuestos, que era otra ilegalidad. El sheriff, que era el encargado de ver que se pagaran los impuestos, le rogó, le pidió, porque era una gente conocida pues en el pueblo, que por favor pagara sus impuestos, si no lo iba a tener que encarcelar. Pues él dijo pues no, y lo encarcelaron. Y fue a raíz de esa experiencia que escribió su libro sobre la desobediencia, que repito, ha sido fundamental en la lucha por los derechos civiles y por un montón de otras luchas. Su cuñado, que era otro literato que ahorita se me ve el nombre, pagó la multa, pagó los impuestos, y creo que Thoreau nunca más le volvió a dirigir la palabra por haberle pagado los impuestos y haberlo sacado de la cárcel, porque él estaba dispuesto a hacer el sacrificio por algo en lo que él creía. En fin, escribió muchos libros, se siguen encontrando escritos de él que nadie conocía que existieran, libros inconclusos, y se editan como si los hubiera completado, y de cualquier manera, aunque sean inconclusos, son una gozada de leer. Gandhi y Martin Luther King abiertamente hablaban de la influencia que Thoreau había tenido en ellos. Thoreau vivió, como pueden imaginarse, a mediados del siglo XIX, por la referencia de la guerra contra México. Pero es una voz fundamental pues en el movimiento. Y esto me lleva a ver, bueno, él cometió una ilegalidad, dejó de pagar sus impuestos, pero lo hizo para no ser cómplice de una inmoralidad, que era la invasión a México. Y entonces hay esta discusión de siempre, y que luego, de una manera más bien torpe, también la ha sacado el presidente de la República, de qué es legal y qué es moral. Él le llama lo que es legal y lo que es justo, pero bueno, y qué es moral. Y tenemos ejemplos como Thoreau, que hizo una cosa ilegal, pero que era altamente moral. Tenemos el caso que ahorita se me viene a la mente, debe haber docenas de casos entre los políticos mexicanos, el de Diego Fernández de Ceballos, que mientras legislaba, litigaba, o sea, creaba leyes y promovía juicios en contra de las leyes, y que dijo famosamente, su frase fue: no tiene nada de ilegal. Pues no, pero sí tenía mucho de inmoral. Y luego están las cosas que son ilegales y que son inmorales. Y aquí el caso que me viene más a la mente por reciente es el caso de agua saludable para la laguna, en donde pretenden hacer buena parte de la obra civil dentro del Cañón de Fernández en contra de la ley, o sea, de manera ilegal, y dañando el último resabio de naturaleza transformada y lo que tú quieras, pero de naturaleza,
que nos queda en la comarca lagunera, el sitio más biodiverso de la comarca lagunera, lo cual para mí es altamente inmoral. Y sería todavía más ilegal si aquí hubiéramos tenido la visión, o si tuviéramos la visión que se han tenido en Colombia y en la India y en un montón de países, en donde a un río se le han dado derechos. O sea, el río Cauca en el centro de Colombia tiene derechos y se puede litigar a favor de esos derechos. Varios ríos en la India también. Y uno puede decir, ¿cómo un río va a tener derechos? Un río no es una persona. Bueno, pues acordémonos de la frasecita persona moral. Una persona moral no es una persona. Una persona moral es una compañía, es una ONG, es un colectivo de personas que está buscando o hacer ganancias o cambiar alguna cosa o qué sé yo, pero tiene los derechos de una persona, sin ser una persona. Y entonces yo creo que cabe perfectamente de darle a la naturaleza derechos ante la ley, como si fueran una persona. Puede sonar muy mafufo, como sonó mafufo, supongo, en un principio cuando se estableció lo de las personas morales, pero yo creo que es algo en lo que ya está transitando el planeta Tierra y deberíamos de irlo viendo y hacer del NASA sujeto a derechos. Pero a ver, entonces explícanos un poco cómo sería esta configuración, o sea, cómo haces a un río un objeto de derechos. Ajá, pues simplemente que si hay algo que lo vaya a dañar, pueda haber un abogado o una organización que diga, a ver, a nombre del río, yo digo que esto está mal porque le va a causar este daño así y así y así. O sea, el río necesitaría sus voceros, por supuesto. Su representante jurídico. Su representante jurídico, exacto. Su representante legal. Pero bueno, son cosas que apenas están apareciendo, evolucionando y que vale la pena ir pensando. Y repito, el programa de agua saludable para la laguna es ilegal, es inmoral. Y creo que tenemos, a mí me desespera, como me desesperan tantas cosas, que haya tan poca involucramiento del público en este asunto. En esto se nos ve el futuro. En la semana entrevistaste a Eglantina Canales y ella dijo una frase que es muy cierta. El problema con el agua es que solamente la vemos en su cortísimo trayecto entre la llave y el drenaje. Eso es lo que nos importa del agua. Y tenemos que abrir más la vista para ver el ciclo del agua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Desde dónde viene esa tormenta tropical que se está creando en el Pacífico? Se está creando por la evaporación del agua de mar, que está creando nubes y que con suerte, toco madera, va a moverse hacia la Sierra Madre Occidental, va a llover en la cuenca del Nazas y vamos a tener las presas que ahorita están a menos del 37% de llenado, las vamos a tener que reciban un poquito más de agua, ¿no? No pensamos en esas cosas. ¿De dónde viene el agua? De la llave. Pues no viene de la llave. Sí, ¿de dónde viene el dinero? Del cajero automático. Sí, exacto, ese pensamiento mágico infantil, ¿verdad? Y en el caso de las tormentas que nos llegan por el Golfo, pues esas nacieron como moléculas de agua evaporándose frente a las costas de África Occidental, pero todavía te puedes ir más para atrás y esas gotas de agua estuvieron adentro de algún organismo en algún momento de la historia de la vida en la Tierra, no sé, probablemente en un dinosaurio, ¿no? Porque el agua es la que hay y se está reciclando constantemente. Entonces tenemos... ¿De veras? Sí, claro. O sea, no hay agua nueva. No hay agua nueva. Y hay unas teorías muy, muy curiosas de que todo el agua que tenemos llegó del espacio exterior. Llegó en forma de hielo, en cometas y en cosas que nos fueron impactando la Tierra y nos llenó de agua. Que eso también es como que... ¿No es ficción? No es ficción. Eso es lo que ahora se discute, ¿verdad? ¿De dónde tanta agua? ¿verdad? No nos tocaría tener tanta agua. Bueno, pues es probablemente de que nos llegó del espacio exterior. Entonces, ampliar el horizonte y irnos hasta la creación de la Tierra y cómo llegó el agua aquí, y no nada más del grifo al drenaje, ¿no? Que es lo que vemos normalmente. Y si abrimos nuestra visión, pues vamos a ver que nuestra agua, la del grifo, viene de un acuífero, y el agua de ese acuífero llegó por el Nazas, y el Nazas llega por las lluvias que hay en toda la cuenca, y las lluvias surgen de tormentas tropicales que son capaces de brincar
tanto la Sierra Madre Occidental como la Sierra Madre Oriental y llovernos aquí. Y pensar también que esa agua es muy antigua y viene de muy atrás. Entonces, abrir nuestros ojos y defender, no nada más. Yo encuentro muy dramático que haya tantos cortes de circulación en Torreón, sobre todo por falta de agua. De que los colonos ven que no los escuchan y entonces tapan el Boulevard Independencia o tapan la carretera del TCM o tapan no sé qué. Hay una escasez de abasto de agua. Y CIMAS es la que está obligada, CIMAS y CIDEAPA y ZAPAL están obligadas legalmente a entregar esa agua. Entonces las protestas van contra CIMAS. Pero el hecho de que el agua se está acabando, un titular de un periódico local hace 3 días decía, CIMAS responde, no hay agua. El responsable de que no haya agua es el mal manejo que hemos hecho del agua en la comarca lagunera. Oye, Francisco, y entonces, agua saludable no, para ustedes, para Prodenazas, para quienes han estado pendientes no de ahora, sino de siempre del cañón, o por lo menos desde los últimos tiempos del cañón, no procede. Mira, para nosotros, como Prodefensa del NASA, si tengo que hablar como Prodefensa del NASA, soy su presidente, no procede dentro del cañón de Fernández. Y eso es lo que estamos litigando ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podría ser? Hay otras voces, bueno, hay gente que dice, ¿por qué no la ponen en San Fernando, en Raimundo? Y la respuesta de Conagua es que se robarían el agua mientras pasa por todo el cauce del río. Reviviríamos, si la ponen en Raimundo, reviviríamos todo el ecosistema ripario que se ha muerto ahorita desde los puentes Cuates hasta Raimundo, porque no hay necesidad de reforestar. El río se reforesta solito y la naturaleza vuelve en cuanto le damos una oportunidad. Y si lo ponen más allá del TCM, pues mejor, ¿no? Pero al parecer, no estoy totalmente seguro, están tratando de buscar la opción más barata. Y lo más barato es perjudicar al cañón de Fernández. Y es donde Prodenasa dice, espérame, eso no se vale. Y es un hecho que se perjudica. Sí, claro. No hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. Por eso se creó como parque estatal y por eso es una unidad de gestión ambiental de conservación en los programas de ordenamiento territorial y por eso es parte del Tratado Ramsar. Y no se estaría violentando desde las leyes de agua federales y de cara al mundo, algo que ya está estipulado que no debe de haber una construcción ahí. Sí, claro, es lo que estamos litigando. Esto es ilegal, según la ley mexicana y los tratados que México ha firmado, esto no se debe construir ahí, ¿no? Es tan obvio que cuando el juez tengamos la audiencia el día 24, estamos seguros que nos va a dar la razón, porque es muy obvio que se está violentando la ley y que no hay una razón técnica para que se haga dentro del cañón de Fernández. Entonces, el llamado hoy sería que abramos un poquito más la vista de dónde viene nuestra agua. Y se van a encontrar una historia realmente maravillosa, que es la historia del planeta, ni más ni menos, ¿no? Bien. Francisco, pues muchísimas gracias por traernos el tema extraordinario y bueno, que cada quien piense si esto de el agua nos interesa en la medida en que sale de la llave y la podemos utilizar. Está ahí en nuestra relación con el agua. Claro. Y es muy pobre esa relación, hay que ampliarla y hay que enriquecerla. Y por favor, todavía a estas alturas, con estas escaseces que hemos tenido en los últimos tiempos de agua y de muchas otras cosas, hay gente que barre su banqueta con agua. O sea, eso es verdaderamente lamentable en todos sentidos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros. El doctor Francisco Valdés Pérez Gasca estuvo acá. Son las 8:48, quédense, vamos a la pausa, regresamos con el contexto del texto. Contextos, el programa líder en